Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo el tema, que es el mismo tema, se divide en tres partes, es el tema de la vida en el espíritu. La semana pasada no me di cuenta de que hubo por ahí un errorcito con la grabación en cuanto a una música que se metió en la transmisión. Entonces vamos a ver de nuevo porque sí se perdió gran parte. Esta parte de vida en el espíritu, la parte 3 que se trata de que el espíritu confirma nuestra opción. Y este tema abarca los versículos 14 al 16 de Romanos capítulo número 8 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en las ocasiones anteriores, en cuanto a este tema de la vida en el espíritu que estamos viendo, habíamos visto que dentro de la vida en el espíritu, la vida que el espíritu nos otorga, nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de la muerte y nos ha dado una capacidad nueva. Y esta capacidad consiste en poder cumplir con las exigencias, con las demandas de la ley. Y en la parte número 2 que veíamos de la vida en el espíritu, es que el espíritu cambia nuestra naturaleza, ha cambiado nuestra naturaleza. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dentro de la parte 2 de la vida en el espíritu también vimos que nos da poder para ganar la victoria sobre nuestro pecado, sobre nuestra vida, sobre la carne, y es algo maravilloso. Y entonces en esta última parte, en los versículos 14 al 16, vemos que el Espíritu también confirma nuestra adopción. Y, y este es uno de los pasajes de mayor riqueza, de mayor belleza en todas las escrituras, y hace uso de una figura jurídica, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en cuanto a la adopción. La adopción, hay que recordar, es algo jurídico que se lleva a cabo por medio de la ley. Y de esta manera nos explica la palabra que tenemos una relación íntima, y no nada más íntima, sino permanente con Dios como hijos amados. No como, sí como siervos, sí como esclavos, pero también como hijos amados. Es algo que tal vez no nos da nuestra mente, no nos da nuestra mente finita, pero es una realidad como tal que debemos de creer. Y en estos versículos vamos a ver en el versículo 14, porque se muestra en estos 14, 15 y 16 cómo Dios confirma que estamos relacionados eternamente con Él como sus hijos, y testifica además que nosotros somos guiados por el Espíritu, que tenemos acceso a Dios por el Espíritu, que Dios nos ha dado una seguridad interna por su Espíritu. Entonces, estas tres medios son las formas en que el Espíritu nos da testimonio de que hemos sido adoptados por Dios. Entonces, la primera parte que vamos a estar viendo el día de hoy es Romanos capítulo 8, versículo 14, nada más el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces somos guiados, amados, por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Esa es la primera forma en que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu es que somos hijos de Dios. Entonces, la primera confirmación interna de adopción como tal es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Una persona que realmente está experimentando la mano guiadora de Dios es una característica principal que le da certeza de ser hijo de Dios. Le da la seguridad de que es hijo de Dios si está experimentando en su vida, en su diario vivir, la mano guiadora de Dios. Hay que notar que el tiempo verbal que se utiliza aquí es importante. Son guiados, dice, que en el griego es un presente indicativo pasivo. ¿Qué significa esto? Significa que es algo que ya existe.
Entonces esta frase son guiados eh, no indica como tal una guía ininterrumpida por parte del Espíritu. Lo explico. La palabra de Dios nos enseña en muchas amonestaciones, en muchas advertencias a lo largo de la Escritura acerca de ser guiados por el Espíritu, de orar para ser guiados por el Espíritu, de esperar dirección, de ir a la misma palabra de Dios para encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, a esto me refiero con que no se refiere el hecho de ser guiados a una guía ininterrumpida. Porque si fuera así, entonces en vano son las amonestaciones de buscar la guianza del Espíritu, de escuchar al Espíritu, de no contristar al Espíritu. Serían en vano como tal. Entonces, realmente no es una guía ininterrumpida por parte del Espíritu. Hay veces que contristamos con pecado, con ignorarlo, y entonces deja de guiarnos el Espíritu y tomamos el control. Nosotros obviamente pues las consecuencias las recibimos nosotros. Pero la vida de un creyente en general se caracteriza porque es guiada por el Espíritu. Así como se caracteriza porque Jesucristo nos ha dado su justicia en la cruz, que hemos sido justificados por Él, de igual forma, es al mismo nivel de que el verdadero creyente es guiado por el Espíritu, y esto indica que es hijo de Dios. Entonces, los cristianos de profesión, los que simplemente dicen que son cristianos, no pueden ser guiados por el Espíritu. Eso es una de las formas en que nos damos cuenta de que no son hijos de Dios. ¿Cómo? Pues no son guiados por el Espíritu. Probablemente pueden ser morales, pueden ser escrupulosos, generosos, activos en las actividades de la iglesia, en organizaciones cristianas, y exhibir y manifestar de cierta forma muchos rasgos de un carácter pues digno de hasta de imitar en ocasiones. Sin embargo, los logros que adquiere el cristiano de profesión pues nada más son para sí mismo, ya sea logros religiosos o cualquier otro tipo de logros, reconocimientos, aplausos para que la gente vea, son logros para uno mismo, son logros para el cristiano que es de profesión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que son logros para él? Porque no lo hace a través de la guianza del Espíritu Santo. Y puede ser que la vida de algunas personas que son cristianas de profesión sobresalga en el campo religioso, pero como lo hacen en el poder de la carne, a través de influencias, a través de caer bien, a través de... Entonces, como se hace a través del poder de la carne, no es un verdadero poder espiritual, no es una verdadera persona espiritual, nunca va a tener la dirección y el poder de Dios en su vida como tal. Entonces, debemos de tener certidumbre en nuestra salvación, en la base de que somos guiados por el por el Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene dudas acerca de su salvación es algo normal, porque ahí van los ataques del enemigo a nuestra mente. Entonces, cuando una persona tiene una duda, la pregunta que se debe hacer es: ¿estoy siendo guiado por Dios? Si la respuesta es que sí, entonces hay que acordarnos de este versículo 14 de Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si la respuesta es que sí, quiere decir que esa persona verdaderamente es un hijo de Dios y verdaderamente entonces tiene la salvación. Entonces, esta es una forma de estar seguros de nuestra salvación. Y naturalmente los hijos de Dios, aun cuando no respondemos con tanta obediencia o reciprocidad como debiéramos hacerlo, y como en ocasiones queremos hacerlo, no implica que siempre nos vayamos a sentir seguros de nuestra salvación. En ocasiones, cuando hay descuido de las escrituras, cuando se descuida la vida de oración, cuando se descuida el compañerismo con el pueblo de Dios, cuando se es negligente en cuanto a la obediencia al Señor, se llega a tener dudas.
si llega a tener dudas sobre la salvación. ¿Por qué? Porque si uno es indiferente a Dios y a las cosas de Dios, entonces empiezan a entrar dudas, se empieza a bajar la guardia. De pronto nos quitamos el yelmo que va en la cabeza de la salvación, y entonces entran todos los dardos: soy salvo, seré salvo, no seré salvo. Entonces, aún para el hijo obediente de Dios, eh, las dudas están, se escurren con facilidad en tiempos de dolor, de aflicción, de fracaso, de desilusión. Y a esto súmele al gran acusador del pueblo de Dios, que es Satanás, siempre listo para aprovechar este tipo de circunstancias para plantar estas semillas de incertidumbre. Entonces, la seguridad que tenemos como hijos de Dios se basa en que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, por otra parte, debemos de ver la voluntad del Padre Celestial para nosotros. La voluntad del Padre es que tengamos certeza. Que siempre tengamos la seguridad, la certeza, la convicción de que le pertenecemos a Él y de que estamos seguros en Él. En el versículo anterior se nos acaba eh, de mencionar a cuál versículo me refiero en sí. Me refiero a Romanos capítulo 8, obviamente estamos ahí, el versículo número 13. El versículo anterior es muy claro y nos da esta certeza, esta seguridad. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Entonces, estamos seguros en Él. Una persona que está triunfando en hacer morir el pecado en su vida no es por sus propias fuerzas, no es en el poder de la carne, es en el poder del Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu. Entonces, si yo estoy avanzando cada día en mi santidad, no es en mis fuerzas, estoy siendo guiado por el Espíritu, y eso significa que soy un hijo de Dios. Los que ven victoria continua sobre el pecado, que se disminuyen los deseos al pecado, las prácticas incorrectas, hay una certeza de que son hijos de Dios. Porque es el Espíritu, repito, el que puede traer esta victoria sobre el pecado. Lo veíamos en las clases anteriores. De la misma forma, entonces, cuando empezamos a entender la palabra de Dios, por ejemplo, es que esto no lo entendía, pero ya lo entiendo. Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Puedo tener la convicción de que Dios está obrando en mi conciencia a través de su Espíritu, entonces soy hijo de Dios. Inclusive cuando pecamos, podemos darnos cuenta si somos hijos de Dios o no. ¿Por qué? Porque si hay una aflicción por el pecado que cometemos, es obra del Espíritu. Nos contrista para arrepentimiento, trae convicción, trae aflicción para ir a los pies de Cristo, de la cruz, y encontrar esa perdón de pecados. Es obra del Espíritu, estamos siendo guiados por el Espíritu. Entonces, ser guiado por el Espíritu no es algo místico, no es un estado de éxtasis. No. Este tipo de cosas nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Nuestra mente es muy finita. No entendemos en muchas ocasiones cómo es que el Espíritu nos guía. Y no podemos entender tampoco las obras de Dios en muchas veces, porque son obras sobrenaturales. Sin embargo, sí debemos saber que nuestro Padre Celestial no impone a la fuerza, obligatoriamente, su voluntad sobre nosotros. Él siempre busca nuestra obediencia de buena gana, de buena voluntad. Y cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, es cuando estamos genuinamente sujetos a Él. Es cuando Él es realmente nuestro Señor. Es cuando Él actúa de manera sobrenatural y dirige nuestra voluntad a una nueva dirección, a un nuevo rumbo, a un nuevo norte,
hacia una conformidad a Cristo, hacia una imagen de Cristo, hacia su propia voluntad, que es agradable, que es buena y que es perfecta. Dios, amados, se nos dice que ha ofrecido la salvación a través de la fe. Cuando nosotros como seres humanos ponemos nuestra fe en Dios, Él comienza a guiarnos por medio de su Santo Espíritu. Pero la guianza también, al igual que la salvación, es por fe. Mire, vamos a Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, si me acompaña. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El corazón que busca a Dios, que tiene buena disposición, que es obediente, ese corazón siempre está abierto a la dirección de Dios, a que Él enderece sus veredas. En el Salmo 25, versículos 4 y 5, si me acompaña. Salmo 25, versículos 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, una oración de David. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y más adelante, ahí mismo en el Salmo 25, fíjese lo que la palabra nos enseña y nos recuerda. Nos dice que Dios encaminará a los humildes en el versículo 9, Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es decir, el Espíritu guía a aquellas personas que abren su corazón a Dios como tal. En otro salmo, en el Salmo 143, versículo 10, si me acompaña, Salmo 143, 10. Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y esto no lo sabemos de memoria. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El verdadero Hijo de Dios anhela, pide, ruega por la dirección del Espíritu. Esa es otra forma también de saber si somos o no hijos de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 21, precisamente se nos asegura que si en verdad buscamos de todo corazón hacer la voluntad del Señor, Él está listo, está listo, está listo. Isaías, perdón, versículo 21, capítulo 30, Isaías 30, 21 dice, este es el camino, andad por él. Eso nos va a decir el Señor cuando nosotros nos dispongamos, este es el camino, camina por aquí. Ahora es este camino, anda por acá. Aquí el profeta Isaías no estaba hablando necesariamente de una voz audible, solo para aclararlo. Muchas veces es la voz de nuestra conciencia, si es que nuestra conciencia está siendo dirigida por el Espíritu. No son corazonadas, porque las corazonadas tienden a ser más de nuestros sentimientos, de las circunstancias que nos rodean, de cómo nos sentimos. Entonces no son corazonadas, sino a veces es la conciencia, porque a medida que nosotros instruimos nuestra conciencia con la palabra de Dios, se va afinando esa conciencia a la voz del Espíritu. Siempre, siempre recuerde que a la medida que usted analiza la palabra, lee la palabra, usted también va a poder experimentar eh, la guianza
del Espíritu Santo para poder encontrar la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 48 se nos asegura también que que el Señor está listo, está deseoso para guiar a su pueblo en el camino correcto. Isaías 48, versículos 16 y 17, aquí está profetizando en el nombre de Cristo, incluso antes de ser encarnado. Y dice el profeta Isaías: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En la enseñanza de su Santo Espíritu está el camino que debemos seguir. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Claro, nos surge ser guiados por el Espíritu Santo. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23. Dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. La guianza del Espíritu es una guianza soberana. Y nosotros debemos sujetarnos a esa guianza soberana, a donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Así es la guianza del Espíritu. No, nosotros no debemos poner peros a la guianza soberana del Espíritu. Nosotros debemos rendirnos a Él y actuar a lo que Él nos pida. La verdad de Dios, los caminos del Señor, no se pueden discernir por la inteligencia propia y no se pueden obedecer por la fuerza propia. Tiene que ser con la guianza del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos guía soberanamente, soberanamente en muchos sentidos, algunas veces de maneras directas, únicas, pero también la Escritura nos enseña de algunas formas que Él nos guía, unas formas básicas que Él promete guiarnos, que son la iluminación y que también es la santificación. A través de estas dos formas Él nos guía. Entonces, estas dos formas las vamos a estar viendo en la próxima clase. Este es el tema vida en el Espíritu. Les recuerdo, es otra vez lo de la semana anterior, pero pues ya audible porque la gran parte de la clase no se escuchó. Entonces, si hay dudas, si hay preguntas, ahí está en los comentarios. Amados, cuando sucede algo así, ayúdeme, porque a veces no me doy cuenta, como en la semana pasada. Entonces es bueno de pronto tener hoy, sabes que no se entendió nada, no se escuchó, etcétera, etcétera. Y con gusto lo podemos pues ir corrigiendo, ¿sí? Dios los bendiga, amados.